Hola chicos, continuamos con la parte de lo que estábamos viendo, que era continuidad. Ya habíamos visto en el pasado video un par de ejemplos de funciones que son definidas de manera seccional y también vimos que eran dos funciones continuas en un punto en específico. Vimos los ejemplos bueno, vimos las gráficas de las funciones y vimos cómo es que la continuidad pues tiene que ver mucho con respecto a los límites, más allá de que nosotros podamos dibujar o no la gráfica, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy es practicar un poco o tratar de relacionar la continuidad con algo que se supone ustedes ya, bueno, no se supone, ustedes ya han estado practicando con Roger, que es, recuerdan que en las funciones nosotros tenemos varias operaciones, podemos sumar las funciones, incluso ya lo hemos hecho aquí, podemos restar funciones, podemos multiplicar por un escalar o podemos dividir funciones, pero hay una quinta operación que habla de la composición. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una propiedad que relaciona a los límites con la composición. Generalmente a este se le conoce como la regla de la cadena, pero la regla de la cadena en su versión, digamos, más común, se la asocia con derivada. Nosotros la vamos a asociar también, la regla de la cadena, no solamente para la derivada, sino también para la continuidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anunciar el teoremita y vamos a demostrarlo y ver quizás un par de ejemplos de cómo nos ayuda este teorema para ver algunos ejemplos. Bueno, pero bueno, vamos a esa parte. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Es un teorema, voy a ponerle cadena, teorema de la regla de la cadena, y aquí voy a poner la versión de continuidad. ¿De acuerdo? Repito, el teorema es la regla de la cadena en su versión de continuidad. Y dice lo siguiente, dice, si yo tengo una función f que va de los reales a los reales, tal que, bueno, mejor dicho, sea una función f tal que f es continua en un valor de a, y tengo una segunda función g que va de los reales a los reales, tal que g es continua en, aquí presten atención, f de a, entonces la composición, que es f seguida de g, que iría de los reales a los reales. Repito, yo estoy colocando de los reales a los reales, pero bueno, generalmente las funciones, bueno, habrá algunos casos en donde las funciones no trabajen sobre los reales, sino sobre un intervalo. Entonces, la definición y la aplicación del teorema es la misma, nada más estamos cambiando por reales, bueno, cambiaríamos reales por el intervalo en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces dice que esta función es continua en A, ¿de acuerdo, chicos? Y pues bueno, así es como dice el teoremita. Y antes de empezar con la prueba, que si bien no es complicado, posiblemente la idea de dibujarlo nos va a ayudar bastante. Y dice lo siguiente, a ver, yo tengo dos funciones como antes lo habíamos manejado. La primera función que habla, ¿de acuerdo? Esto que vamos a hacer aquí es como la figura, la forma geométrica de lo que representa este teorema. Dice, yo estoy con una función f y tengo un valor de a. Bajo la función f, que es la que nosotros colocamos aquí, nosotros vamos otra vez a los reales, y el hecho de que nosotros digamos que la función esta f es continua en este punto, pues significa que cuando yo me acerco a este valor mediante las x, entonces el límite de las f de x será f de a, ¿de acuerdo? Y por otro lado, esto me dice algo muy similar. Ahora yo veo a como si fuera la línea real, bueno, como si fuera la de hasta abajo, pero ahora voy de aquí para acá, vamos a dar un segundo salto. Ese segundo salto es bajo la función g. Y lo que nos dice es que la función g es continua en digamos que este valor, o sea, lo que estamos diciendo es que este valor de aquí es como la versión de a, entre comillas, pero para la g, ¿de acuerdo? Y lo que dice es que si esta función es continua en a y esta función es continua aquí y yo la mando, pues obviamente el hecho de que la g sea continua en este valor, pues significa que la función lo va a mandar a f seguida de a, ¿de acuerdo? Así como ya lo hemos aplicado antes, bueno, como lo han visto antes cuando se practica la regla de cuando se practica la composición de funciones. Y lo que nos está diciendo básicamente es que si esta es continua aquí y esta es continua en la imagen, o sea, en la f de a, entonces si yo doy el doble salto, la nueva función, que sería la composición, la función que va de aquí para acá, que sería f seguida de g, pues sería una función, esta que da, porque aquí yo coloco las dos, la que da el doble salto,
pues también sería una función continua, ¿de acuerdo? Y ya veremos una de las, un ejemplo de cómo podríamos aplicar este teoremita, ¿de acuerdo, chicos? Y la idea de la demostración, bueno, perdón, no la idea. La demostración es bastante sencilla, sobre todo si tomamos en cuenta el significado geométrico de lo que significa un límite, ¿de acuerdo? Entonces, vale, vamos con la prueba. Vale, yo creo que aquí podría hacer una pequeña prueba así rapidísimo y se las platico y ya después la describimos. Vale, yo quiero demostrar, vamos a probar, vamos a mostrar que el límite cuando x se aproxima a la a de la f seguida de la g aplicado a la x será igual a g según f seguida de la g aplicado al valor, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros queremos demostrar, al final es un límite. Ok, la manera como lo vamos a hacer es la siguiente. Primero lo vamos a hacer de manera geométrica, les decía yo. Entonces, según esto, cuando yo quiero demostrar que alguien es un límite, necesito plantar una vecindad, que nosotros ya sabemos cómo la vamos a llamar. Necesitamos escribir una vecindad aquí que sea de tamaño epsilon, ¿de acuerdo? Y entonces lo que necesitamos encontrar, si yo quiero ver que esta función es continua, es a partir de este tamaño que estamos dando alrededor de este que se supone es nuestro límite, tendría que haber un tamaño aquí, de tal manera que cuando demos este salto hasta acá, todos los valores que nosotros podamos elegir aquí, o sea, para ese tamaño, necesitamos encontrar una delta, que así le llamábamos antes, ¿de acuerdo? Una delta, de tal manera que cuando cualquier punto que yo elija aquí, cuando dé el salto hasta acá, caiga dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Y la idea es muy sencilla, de hecho la demostración es bastante sencilla. Elegimos esta epsilon. Nosotros sabemos por hipótesis que tanto la f como la g son funciones continuas. ¿Eso qué significa? Vale, esta de aquí, este intervalito, el hecho de que la función g, este paso, me dice que es una función continua, lo que me permite es que para este intervalo yo pueda encontrar un pequeño intervalo aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que cualquier punto que yo elija lo va a mandar a esta parte, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, si ahora observamos esta parte, aquí lo que acabamos de hacer es encontrar un pequeño intervalo alrededor de f de a. El hecho de que la función f sea continua me permite que sin importar el tamaño que yo dé aquí, voy a poder encontrar un tamaño acá, de tal forma que cualquier x que yo elija en este intervalo, bajo la función f, tendría que ir a esta parte. Esto es porque no lo garantiza la continuidad de la función. Por lo tanto, si todos los valores de aquí caen acá y todos los valores de aquí caen acá, cuando hacemos el doble salto, obviamente todos los puntos que caerán aquí, pues caerán justamente en este intervalito. Y con eso hemos dado ya el doble salto y hemos hecho la composición. Eso significaría, por lo tanto, que la función g seguida de f es una función continua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar justamente esta idea. ¿Sale? Ok, entonces vamos a escribir esto que acabo de decir. Vamos a tomar una epsilon mayor que 0. ¿De acuerdo? Vamos a ocupar el hecho, primero ocupamos esta parte que era que la función la función g sea continua. Entonces, como el límite cuando x tiende a la a de la g aplicado a, bueno, no, ¿cómo decirlo? Okay. Como g es continua en f de a, ¿de acuerdo? Existe una delta mayor que 0, una delta 1, que es la que me funciona para la g, tal que si yo tomo cualquier valor en x, perdón, que sea suficientemente cercano a f de a, entonces la diferencia entre g seguida de x menos g seguida de f de a será menor que la epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Para evitar un poco la confusión, porque aquí estábamos trabajando las x, y aunque aquí también se trabajen las x, vamos a hacer un pequeño cambio, y en lugar de ocupar aquí la x, ya se los dije, vamos a cambiarlo por la variable t. ¿De acuerdo? Aquí también vamos a quitar esta, en su lugar vamos a poner este valor. Aquí lo único que estoy diciendo es que el hecho de que la función fg sea continua en este valor, sea continua en este, significa que para cualquier pedacito que yo dé aquí,
yo puedo encontrar un pequeño intervalo. Este que ahí pusimos en este color, este es el que en esta demostración correspondería a poner delta al intervalo que se está trabajando sobre este punto. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, es justamente lo que estamos diciendo aquí. ¿De acuerdo, chicos? Repito, esto que acabo de escribir es justamente esta parte. Para este tamaño pudimos encontrar esta delta de tal manera que todos los valores que están aquí, que estén suficientemente cercanos a f de a, bajo la función, caen en este intervalo. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora, como f es continua en a, tomando a epsilon, entre comillas, igual a esa delta 1, o sea, estoy tomando, para poder ocupar la continuidad de la f, estoy tomando este pedacito como si fuera mi epsilon. Entonces significa que para ese pedacito podemos encontrar una delta 2 mayor que 0, tal que cualquier x que yo elija que esté suficientemente cercano a, o sea, que todos los puntos que caen aquí, que estén suficientemente cercanos a x, entonces, tal que si esto pasa, entonces la diferencia entre f de x menos f de a será menor que la epsilon que nosotros dijimos, ¿de acuerdo? Nuestra epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Voy a borrar esta parte, permítanme, para que no haga mosca. ¿Sale? Aquí quiero que quede claro que puse entre comillas la epsilon. O sea, aquí en realidad, efectivamente, estaríamos considerando, aquí en realidad sí estaríamos considerándose, o tendríamos que haber puesto el delta 1. ¿De acuerdo? Nada más que lo pongo así, porque es como la epsilon para la cual ocupamos que el hecho de que la f sea continua. Muy bien. Esta parte, que es la de aquí arriba, la voy a dejar como esto. Y esta parte de aquí la vamos a iniciar como si fuera 2. Entonces, ahora bien, si yo tengo que tomo cualquier valor de x que esté suficientemente cercano a que sea menor que delta 1, vamos a demostrar que cualquier puntito que esté aquí, cuando dé el doble salto, va a caer en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me tomo uno que esté aquí, entonces, en esta parte, por el hecho de que aquí ocupemos el 2, me va a decir que si yo tenía una x, que si yo tomo cualquiera que esté aquí, que esté suficientemente cercana a con delta 1, voy a poder implicar que la f de x menos la f de a será en tamaño menor que nuestra epsilon entre comillas, que corresponde a delta 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, si se dan cuenta, en esta parte, aquí me falta ponerlo. Aquí es delta, si este es delta 2, aquí es delta 2. Perdón, chicos, aquí es delta 2. Ok, entonces, ahora bien, observen esta parte. Aquí estamos diciendo, observen, aquí estamos diciendo que este valor menos f de a es menor que delta 1. Si yo tengo un valor que restado con f de a es menor que delta 1, esta parte que hicimos al principio, ¿de acuerdo? Esta parte y esta parte son iguales, ¿de acuerdo? Esto que dijimos aquí al principio decía que si yo tenía un valor, o sea, este de aquí, muchachos, este es como si fuera la t, es como si fuera esta t que estoy ocupando. Y la parte de arriba decía que si yo tenía un valor que restado con f de a es menor que delta 1, entonces puedo concluir que esto pasa, ¿de acuerdo? Entonces es justamente lo que vamos a escribir. Entonces, por lo que pusimos aquí, que se llama el primer resultado, entonces nos dice que cuando yo le aplico g a cuando yo le aplico g a f de x y le resto g aplicado a f de a, o sea, a este de aquí, g aplicado a f de a, ya será menor que la epsilon en cuestión, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, para el tamaño que cuando nosotros empezamos, pudimos encontrar una delta 2, vaya, un pequeño intervalo en esta parte. Este es el que correspondería a tener el delta 2, el cual me satisface que cualquier valor que esté suficientemente cercano aquí,
cuando nosotros hacemos la composición de cualquier punto que esté aquí, estará suficientemente cercano a la composición aplicado en ese mismo punto, ¿de acuerdo? En otras palabras, lo que estaremos diciendo es que el límite de la composición para cualquier x que se aproxime a A, el límite de la composición para cualquier x que se aproxime a A, será lo mismo que la composición, o sea, el salto doble, aplicado justamente al punto en el cual estamos acercándonos, ¿de acuerdo? Eso es equivalente a que la función, aquí, a eso es equivalente, perdón, a que la función sea continua en ese punto. Y eso concluye nuestra demostración. ¿De acuerdo, muchachos? Creo que es más fácil dibujarlo que escribirlo, pero bueno, en matemáticas, como siempre ustedes sabrán, y les habrán dicho ya a sus profesores, los dibujos no son prueba. Entonces, pues bueno, esto ahí lo podemos dejar. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso tenemos demostrado, repito, que si yo tengo una función que es continua y otra función que es continua, la composición también resulta en una función continua. Bueno, espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda que tengan, pues nos pueden consultar a mí y a Roger en la publicación, en video, en correo. Pero bueno, siéntanse en toda la confianza de hacerlo, chicos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces voy a darles un poquito de minutos en caso de que quieran repasarlo o si están haciendo alguna especie de notas. Y ya podríamos continuar con... Vamos a hacer algunos ejemplos de lo que significa, bueno, de cómo podríamos aplicar este teorema en algún ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, permítame tantito. Ok, bueno, ya saben que la ventaja del video es que puedo borrar en el momento en cualquier momento. Entonces voy a borrar. Ok, voy a dejar el dibujo, digo, no me estorba, nada más ahí lo que estamos haciendo es como la prueba del dibujo. Y vamos a ver dos ejercicios de cómo podemos aplicar este teoremita en unos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar un poco a que se seque. Entonces, empezamos con los ejemplos. Vamos con los ejemplos. Primero vamos a mostrar que la función f de x igual a 3x al cuadrado más 8 elevado a la cuarta es una función continua. ¿De acuerdo? Espero que se alcance a ver muy bien, no se alcanzó a sacar aquí, pero bueno, lo que vamos a hacer es justamente mostrar que esa función es una función continua. Si nosotros lo intentamos hacer continua en cualquier punto, ¿vale? Continua en cualquier valor, de los reales. Si nosotros intentamos hacer que esa función, o probar que esa función es continua en cualquier valor de los reales, si bien no es complicado, bueno, no es que no sea complicado, pero puede ser una tarea un poquito tediosa en el sentido de que pues, voy a tener que hacer una estimación entre esta parte y luego restarlo con la A, si es que lo estoy haciendo de manera general, y después tratar de relacionarlo con X menos A, lo cual ya podría ser incluso muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, este teoremita, si se dan cuenta, no requiere tantas complicaciones, nada más requiere un poco más en el sentido de la definición que nosotros hemos definido, definido, y pues bueno, con eso bastaría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se ocupa este teorema para mostrar que esta función es continua. Entonces, va la prueba. Ok, el problema de aquí, bueno, el teorema de aquí me decía que si yo tenía dos funciones que eran continuas, la composición era continua. Entonces, lo que habría que hacer aquí es ver a esta función, ¿sale? La clave es ver a la función f de x como si fuera una composición. Digo, aquí yo lo puse como f y g y dije que la composición es continua, pero estarán de acuerdo conmigo que da lo mismo si yo lo llamo f y g o si yo lo llamo g y h y las cambio, no importa. Al final lo que me interesa es ver a esta como una composición donde tanto la h como la g sean funciones continuas. ¿De acuerdo? Entonces, si se les queda viendo un poquito más a la función que nos están dando, creo que ya podríamos adivinar quién es la h y quién es la g. ¿De acuerdo? Entonces, observando,
Si nosotros decimos, ah, mira, pues parece que la primera que aplicas es esto, porque al final lo primero que haces es lo que está en paréntesis. Entonces decimos que si g de x es igual a 3x al cuadrado más 8, y además dices que la h, que es la siguiente función que estás componiendo, es igual a todo lo que tú tengas elevado al cuadrado, o sea, la x elevado a la cuarta, entonces lo que sí tendríamos es que la f de x pues va a corresponder a la composición de h con g, ¿de acuerdo? Primero la g y luego la h, ¿de acuerdo? Por lo hecho en el anterior video, nosotros sabemos, bueno, anterior video me refiero a hace 2 videos, sí, hace 2 videos, ¿de acuerdo? Sabemos que la función g de x es continua. ¿Por qué? Porque al final es un polinomio y ya habíamos quedado, aunque la prueba lo hice únicamente para 2 funciones, ya se imaginarán que cómo se podría demostrar que esta función es una función continua y que la función h de x también es una función continua. Recuerden, y la manera, se los recuerdo así rapidísimo, nosotros probamos que que la función x sola es continua, pero si yo multiplico 2 veces una función, sigue siendo continua. Entonces x por x, que sería x cuadrada, es una función continua. Entonces si x cuadrada es continua y yo multiplico x cuadrada, que sé que es continua, por x cuadrada, que también sé que es continua, entonces ya tendríamos concluido también que x a la cuarta es continua. De forma similar, se podría argumentar que esta de aquí es una función continua. Aquí no lo hago porque estoy haciendo referencia a una proposición que nosotros ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Y les decía en aquel entonces que pudimos ya haber demostrado, o ya lo podemos dar por hecho, que todas las funciones polinómicas son continuas utilizando... No lo vamos a hacer la prueba porque necesitamos de inducción, y les decía en aquel entonces que yo no sabía si ustedes qué tan familiarizados estaban con ese tema, pero bueno, no importa. Aquí en este caso sí se podría hacer no tan complicado ver que efectivamente tanto la función g como la función h son continuas, ¿de acuerdo? Entonces, vale, si g es continua y h es continua, la composición me está diciendo, bueno, aquí son continuas en todos los valores. El teorema me dice que si yo tengo 2 funciones continuas, la composición es continua. Por tanto, f de x es igual a una composición, es una función continua. ¿De acuerdo? Y entonces ya nos ahorramos la prueba de que esa función es continua, ya sin necesidad de hacer las epsilon y las deltas, sino porque pues ya al final esa parte ya la trabajamos justamente en este teoremita de aquí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces esta es una manera en cómo se puede aplicar o al menos justificar que una función de esta forma es una función continua. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro. Ahorita hacemos otro ejemplo. La argumentación es muy parecida. Ahorita, de hecho, no voy a cambiar nada más voy a cambiar un poco la función. Y pues bueno, vamos a repetir un poquito los pasos para que quede lo más claro posible. ¿De acuerdo? Entonces permítame tantito, déjenme, voy a borrar. Ok, déjenme borrar esta parte. Ok, voy a hacer algo muy parecido. Aquí este también lo voy a borrar. Este también lo voy a borrar. ¿Vale? Aquí la función ahora va a ser, no sé, digamos, 4 por 2x al cuadrado, no, déjenme ver, x más x menos 3 a la 7. Yo creo que esa podría ser una buena opción. ¿De acuerdo? Y si por ejemplo yo les pidiera argumentar que esa función es continua, utilizando los mismos argumentos, lo que habría que hacer, así como lo hicimos en el anterior ejemplo, es tratar de ver a esta función como si fuera una composición. Si se dan cuenta, lo que hice fue, o cuando ustedes hacen este tipo de argumentos o tratan de evaluar, los que siempre les dicen es primero lo del paréntesis. Entonces, como lo del primero lo del paréntesis significa que lo primero que se aplica es la g. Eso nos estaría diciendo que la g podríamos definirla como 2x al cuadrado menos 3, que es una función polinómica y por lo tanto continua. ¿De acuerdo? También tendríamos que definir nuestra h, que es lo que siguiente que viene después. Dice, la h es lo que esté en el paréntesis, elévalo a la potencia 7
y multiplícalo por 4. Y entonces, por lo tanto, estaremos diciendo que la h es una función polinómica y que, por lo tanto, al igual que la g, es una función continua. Otra vez, si nos damos cuenta, esta idea o estas funciones las hicimos justamente basándonos en que queríamos que la composición formara o nos quedara la f. Y por lo tanto, si tanto la g como la h son continuas, en este caso son continuas en todos los valores, pues me estaría diciendo y concluyendo de la misma forma que la función f es continua. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, ya con eso terminaríamos un segundo ejemplo. En el anterior no le puse, pero bueno, este sí. Este es un segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro. Ya las siguientes clases vamos a estar encaminados a demostrar lo que se conocen como los 3 teoremas fuertes del cálculo. ¿De acuerdo? Los siguientes 3 teoremas, bueno, no lo vamos a ver como tal, creo yo, en el siguiente, necesitaría pensarlo. No sé si lo vamos a ver ya directamente en el siguiente video, pero sí vamos a ver 3 teoremas que son importantísimos, muy importantes, tanto para cálculo 1 como para cálculo 2, cálculo 3 y cálculo 4, ¿de acuerdo? No solamente para eso, sino para otras cosas más, ¿de acuerdo? Que se conocen como los 3 teoremas fuertes de cálculo. Entonces ya los siguientes, yo creo que le vamos a dedicar un video para cada teoremita, pero bueno, eso ya lo veremos en los próximos, en las próximas clases, ¿de acuerdo? Entonces cuídense mucho y nos vemos después. Chao.